Hola, hola, saludos, saludos, aquí estamos de nuevo. Saludos, saludos, que el Señor esté con todos ustedes. Y bueno, vamos a compartir este mensaje porque la verdad que es algo tremendo. Es un mensaje que espero toque corazones porque es algo muy real, es algo muy conciso, es algo muy físico, es algo muy palpable, es algo que realmente necesita ser chequeado, es algo que de verdad necesita ser tomado en cuenta, pero de manera lógica, por lógica humana, sacando y poniendo la Biblia a un lado, por lógica humana, debemos, como seres humanos, con conciencia y con lógica, con capacidad de distinguir, entender que nosotros, si creemos en un Dios, es un Dios omnipotente, que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo ve. Por consiguiente, nuestros pensamientos, como dice la palabra, no son los pensamientos de Él, ¿verdad? Por eso el mensaje, desgracia o bendición. Señores, nos vamos con base en la Biblia. En el libro de Génesis nos encontramos en el capítulo 41, versos 37 al 57, la historia de José, ¿verdad? La historia de José, para resumirla, es la historia de un hombre de Dios que le permitió pasar por una serie de cosas que, si te vas al libro de Génesis del capítulo 41, versos 37 en adelante, te la vas a encontrar. Para hacer la historia corta, es un niño, es un hombre que los hermanos, a causa de que, para que vean cómo es la cosa, esto no es ahorita que la diferencia, las preferencias se notan, se observan y se manifiestan. No, esto viene desde los años 1000, 2000 años atrás. José, los hermanos, en un arranque de egoísmo, como fue el asesinato de Caín a su hermano, ¿verdad? De los hermanos, famoso asesinato, como fue lo que pasó en el pecado original. Señores, simplemente los hermanos de José lo entregaron, lo vendieron en Egipto. Tenía él escasos menos de 10 años, nos dice la palabra. ¿Qué pasa con esto? Estos hermanos de José se van, se regresan a su casa y le dicen que José se les perdió. Pasan los años, este hombre se convierte en profeta de Dios por haber creído. ¿Qué pasa? Lo que aparentemente fue una desgracia para José, que lo hubiesen vendido, regalado, se le convirtió en bendición. ¿Por qué se le convirtió en bendición? Porque José, ese hombre, terminó siendo gobernador de Egipto de la mano del faraón, de uno de los presidentes que allí en Egipto, para ese entonces, estamos hablando de que 1500, 1800 años atrás. Señores, hay que profundizar en la historia, porque nosotros no estamos aquí nada más por obra y gracia de Dios, porque aparecimos. No, nosotros tenemos una secuencia, una generación. Nosotros tenemos un cronograma bíblico que nos dice y nos prueba por qué, cómo y qué función hacemos nosotros y qué cumplimos nosotros aquí. ¿Me entienden? Entonces, el que hubieran regalado a José aparentemente era una desgracia, pero se le convirtió en bendición, porque así él comenzó a distinguir, a observar el mundo desde otros ámbitos. Él se convierte en gobernador. Y para hacer la historia más corta, llega el momento de la venganza de Dios, porque dice Jehová: la venganza es mía, no te preocupes, la venganza es mía. Así que no pierdas el tiempo vengándote, causando daño a nadie, porque la venganza es de Dios. Nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Sí. ¿Cuántas veces, le preguntó Pablo a Jesucristo, cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces 7. No, 70 veces 7. Así que para de estar juzgando, condenando a la gente, porque hubo un Dios que murió en la cruz. Y ese Dios que murió en la cruz, Jesucristo, en la cruz del Calvario, Jerusalén, cuando estaba muriendo, le dijo a su Padre, a nuestro Dios, le dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. A los que le estaban crucificando. Entonces te pregunto, ¿quiénes somos nosotros para odiar, para guardar malos sentimientos? Para decir, voy a odiar a este, voy a odiar al otro, porque me miró, porque... No, señores. Si
creemos en un Dios, ese Dios es de amor, de perdón y de eternidad. Y si creemos en una eternidad, tenemos que ser santos. Y santo no es darse por el pecho, ni ser pendejo, ni ser tonto. Es simplemente aceptar que somos lo que somos, seres humanos con pecado, pecadores, imperfectos. Solamente Jesucristo es perfecto. Y que necesitamos caminar en pro de algo mejor, porque si queremos algo diferente necesitamos caminar en pro de algo diferente, porque si no simplemente se va a hacer más del montón, uno más del montón, y yo personalmente no lo quiero. Por eso decidí entregar mi vida a Jesucristo, nacer de nuevo, como la palabra lo dice, el libro de Juan capítulo 3, versos 3, porque no, el que no naciere de nuevo no va a ver el reino de los cielos. Y esto no te lo digo yo, ni lo dicen los pastores solamente. Esto lo dice la palabra, la Biblia de Dios, tu Dios y mi Dios. Entonces, la historia de José se resume en que lo que aparentemente era una desgracia se convirtió en una bendición para él. ¿Por qué? Porque él creyó. ¿Ves? Tan fácil como eso, creyó. ¿Qué es la fe, señores? La fe es simplemente la convicción de lo que no se ve. ¿Me entiendes? No tengo trabajo ahorita, pero yo creo en que lo voy a tener. Está pasando algo, pero yo voy a salir de eso. ¿Por qué? Porque no se cae una hoja del árbol sin que mi Dios lo permita. ¿Por qué? Porque aunque vengan remolinos, torbellinos y huracanes, mi balsa no se va a volcar. ¿Por qué? Porque Jehová me dice en su palabra, no temas que yo tengo el control y yo voy delante de ti. Así como Moisés dividió mares en el poder de Cristo, de Jehová. Nosotros no tenemos nada que preocuparnos, tenemos un techo, señores, tenemos la comida, tenemos lo que Dios nos permite y aún así el mundo sigue vacío. Te invito a que veas alrededor del mundo qué es lo que está pasando realmente. ¿Cuándo fue la última vez que viste alrededor del mundo lo que está pasando? Una vez más, Bolivia, Puerto Rico, Venezuela, Jerusalén, Medio Oriente, Turquía, Rusia. No es solamente un país, una ciudad, un estado. Es el mundo, es la humanidad, es esto donde nos encontramos, este sistema que se llama vida. ¿Cómo lo estás viendo? Señores, como no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece mal es mal. Se lo digo yo que vengo de una situación que parecía buena pero estaba mala y ahora me encuentro en una situación donde realmente está bien porque simplemente entregué mi vida a Cristo, dejé la rumba, dejé la vida de locura, del mundo, de la carne, de los vicios. Dejé todo lo que simplemente la palabra dice que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es el punto con este comentario? Que sí se puede. Y véanme, yo no soy tonto. Yo no soy pendejo. ¿Qué pasa? Que yo, a diferencia de usted y de muchos seres humanos, yo tomé la decisión, porque Dios es una decisión. Dejar de vivir por el mundo, por lo que dicen los demás. Dejar de importar en lo que piensa el vecino, el primo, la mamá, el abuelo. Y si usted cree en algo que en su corazón le dice, tiene que buscar a Cristo, aceptarlo, nacer de nuevo y ser una nueva criatura, como nos dice la palabra. Hay que hacerlo, señores, porque la salvación es individual. Y si usted cree en una vida después de esta, como yo lo creo, usted tiene todo su derecho de tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Yo me alejo, me aparto, no me importa lo que piense fulano, el otro ni mi hermano. Yo simplemente voy a seguir a mi Dios y mi Dios es esto. Esto es la palabra de Dios, porque en el comienzo era Dios, era el verbo y el verbo estaba con Dios. Tenemos una palabra que nos dice quiénes somos, qué hacemos aquí y a dónde vamos. El día del juicio vamos a llegar y le va a decir el Señor a cada uno, ¿qué hizo usted en la tierra? Oh, yo creí en ti, Señor. Ajá, pero ¿y cómo creíste? ¿Por medio a qué? ¿En base a qué? Porque si tú crees en Dios, pero crees en algo más, eso no es creer en Dios. Eso es creer en Dios y algo más. Ahora, si creemos en Dios, tenemos una Biblia que es un manual de salvación y nos indica cómo nos tenemos que desplazar en este sistema que llamamos vida y simplemente nos vamos. Porque dice Dios, adelante y atrás estoy contigo. Y si estás nacido de nuevo, eres nueva criatura en Cristo y el Espíritu Santo te guía, te mueve, te orienta y no te dejaré. Porque aunque vengan los vientos, aquí voy a estar contigo. Porque no cae una hoja del árbol sin que yo lo permita. Porque si los leones, los pájaros y los animales que no trabajan, que no hacen
lo que nosotros como seres humanos con conciencia tenemos las responsabilidades para hacer, y ellos se mantienen, sobreviven, y sus especies no se han extinguido totalmente, a pesar de que hay muchas en el mundo que no sabemos cómo se alimentan, que no tenemos idea cómo sobreviven, y el Señor las mantiene, las sostiene. No va a tener cuidado de nosotros, no va a tener cuidado de ti si ya te ha sacado en varias malas situaciones, pero te olvidaste de Él, ¿verdad? Después que te sacó de la buena situación, que te bendijo con el trabajo, la pareja, algo bueno que le pediste, te alejaste. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la palabra? La falta de Dios en nuestra vida trae destrucción. ¿Qué pasa a través de la historia de la Biblia, en los 66 libros que tiene la Biblia? ¿Qué pasa? Es una sola línea la que se sigue. La vida del Hijo de Dios, pero hay bastante en medio de eso. No es solamente paz, amor y corazones, es justicia, la misma que nos dice, con la vara que vida serás medido. Da y te daré, háblame y yo te escucharé. Señores, si Dios fuera querido que nosotros hiciéramos lo que Él quisiera, nos fuera creado con un chip, boom, tenga, y haga lo que yo le voy a ordenar como robot que usted es. Pero nosotros fuimos creados con un regalo que se llama libre albedrío, free will en inglés. Y para eso es que nosotros tenemos que usar la conciencia, para entender que si fuera simplemente hacer lo que nos diera la gana, fuera esto muy sencillo, muy fácil y muy ridículo. Hacer lo que nos da la gana, pero vamos a ir de un Dios que es santo. ¿Con qué cara, con qué moral vamos a llegar allá? Por eso dice la palabra que debemos ser santos. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, y antes de conocerlo, tenemos que procurar, porque fuimos creados con una porción, con un pedazo de fe, con una porción de ese sentimiento que cada ser humano tiene. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se riega eso? ¿Cómo se abona? ¿Cómo se administra eso? Por eso es que los niños son ángeles. Pero llega un momento que esa porción de fe, con tanta maldad que existe en el mundo, porque dice la palabra que el mundo en este momento se encuentra en tinieblas y está bajo el dominio de Satanás, hasta que venga el Señor Jesucristo en la segunda venida física, en la gran tribulación, a tomar a la iglesia. ¿Qué pasa antes de eso? ¿Qué pasa? Todo va a depender de cómo se abone. Si una mata se abona, ¿crece o no crece? Si el maíz se abona, se cuida, ¿crece o no crece? O se pasma o muere. Eso pasa con nuestra fe. Eso pasa con eso que Dios nos pone aquí en este mundo y nos involucra, porque nadie va a poder decir el día del juicio, yo no supe, a mí nadie me habló de Jesucristo. Y si no te has dado cuenta, desde los años 80 que se expande la tecnología, televisor, el teléfono, la computadora, la palabra lo dice claramente, en los últimos tiempos, en los tiempos postrales, la ciencia, el conocimiento se expanderá. ¿Y cuál es la intención del Señor con esto? Que todo ser humano escuche, reciba el mensaje, pero como Él no nos obliga en su libre albedrío que Él nos permite, cada quien es libre de aceptarlo o no aceptarlo. El día del juicio nos dirá, bienvenido sea, venga, entrégueme cuenta, vamos a hablar. ¿Qué hizo usted y qué no hizo? Yo creí, pero ¿en base a qué creíste? ¿Por qué creíste en algo si tienes un manual de salvación que te dice cómo tienes que actuar con tu hermano, con tu vecino, con tu mamá, con tu papá, con una situación, con un enojo, que te dice que tienes que simplemente respetar al otro porque todos somos Cristo en nosotros y nosotros en Cristo? Porque Dios murió por nosotros y ahora nosotros vivimos y morimos para Él. ¿De qué Dios me estás hablando? Te va a decir. Soy yo Dios, el que te dice en la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. El que te dice, no robarás, no fornicarás. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? Wow, uy, ¿qué pasa aquí? Señores, es el Dios de justicia el que estamos hablando. Es un Dios de justicia, más que de amor. Vea la Biblia. La Biblia nos habla de infierno también. Esto es un tema tremendo que pica y se extiende, señores. Si usted cree en una eternidad como la creo yo, necesita tomar la decisión y ¿sabe qué? Buscar a Dios. Pero a Dios, a Jehová y a Jesucristo. No a un Dios imaginario que permite de todo. Porque todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Ojo con eso. Todo nos es permitido,
por el free will, por el libre albedrío, pero no todo nos conviene, porque dice la palabra, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Isaías capítulo 5 versos 20. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Desgracia o bendición? Casualmente me encuentro con que Jesús escogió pescadores para que fueran sus discípulos. ¿Y por qué crees que escogió pescadores? Porque podían pescar y tenían buen equilibrio y tenían buena vista. ¿Para qué? La palabra nos dice, señores, que fue por el potencial que el Señor Jesucristo vio en esos hombres. Vio un potencial enorme. Un potencial que a pesar de que eran simplemente pescadores, Él los eligió y se los llevó y les dijo, ustedes ahora van a pescar hombres y almas. ¿Cómo estás usando tu potencial? Es la pregunta aquí. ¿Cómo estás usando tu energía para pelear, para discutir, para perder el tiempo hablando con la gente? Mientras que estás peleando, mientras que estás perdiendo el tiempo, tu bendición te pasa por un lado y no la ves. Y ahí es cuando llamas desgracia. Porque te pasó por el frente, no la viste por estar peleando, por estar haciendo lo que no está en la Biblia. Porque la Biblia dice, mucho haces con responder sí, sí, no, no. No te importa, no es tu problema, no me interesa, eso está de más. Dice la palabra que todo eso está de más. Sí, sí, no, no. Al pan lo llamaron pan y al vino vino. Esto es Biblia, esto no es charla, esto no es filosofía, esto es Biblia de tu Dios y mi Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo estás usando tu potencial? ¿En qué lo estás gastando? ¿Cómo lo estás distribuyendo? ¿Cómo te estás alimentando de Dios espiritualmente? ¿Cada cuánto lo buscas? ¿Cómo estás orando? ¿Te quedas dormido cuando oras y no terminas tu oración? Eso lo sabrás tú solamente. Tu visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión y cómo estás caminando en pro de esa visión? ¿Qué visión estás teniendo realmente? ¿Una visión de qué? ¿De perdedor? ¿Una visión de egoísmo? ¿Estás teniendo una visión hacia dónde? ¿Hacia qué? ¿Qué estás haciendo para contribuir con eso que le estás pidiendo a Dios? ¿Estás caminando en pro de lo que le estás pidiendo a Dios? ¿O simplemente le dijiste, Dios, consígueme un trabajo y te vas a perder el tiempo viendo novelas? ¿O te vas a la cancha? Yo lo hacía. Yo le decía, Dios, ayúdame, quiero una moto. Pero le pedía una moto y me quedaba con el grupo, hablando, contando, perdiendo mi tiempo, sin esperar la respuesta de Dios, porque la palabra de Dios nos dice, háblame que yo te responderé, toca que yo te abriré, pídeme que yo te responderé. O sea, ¿dónde estás buscando? ¿Cómo lo estás buscando? ¿Cada cuánto? ¿En dónde? Señores, no podemos decir que Dios no nos habla si tenemos la Biblia cerrada. Eso no tiene sentido. Por lógica humana, no podemos decir, yo no sé qué le pasa a Dios conmigo. Ajá, pero ¿dónde lo estás buscando? ¿En los paris? ¿En dónde lo estás buscando? Ahí está la pregunta. Vuelvo de nuevo al otro punto, la visión. ¿Qué visión estás teniendo realmente? ¿Cómo estás llamando las cosas? ¿Estás llamando a lo malo bueno o a lo bueno malo? Señores, la palabra nos dice claramente. El ser cristiano, el creer en Dios no significa ser tonto. La palabra nos dice cristiano es el complemento. Cristi por un lado y ano, que significa algo pequeño, por el otro. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objetivo? Ser dos en uno. Cristiano. Cristo en mí y yo en Cristo. Eso no significa darse por el pecho en la iglesia los domingos, no. No significa ser tonto, no. Significa ser consciente. Significa no mentirse más. Significa decirse las cosas como tienen que decirse. Significa creer lo que tengo que creer y no lo que quiero creer. Señores, es muy sencillo. Cuidado con lo que está llamando malo y lo que está llamando bueno. Isaías capítulo 20, verso 5. Señores, yo personalmente tengo que, como siempre les comento, ¿verdad? Una anécdota aparte, detrás de cada mensaje. Desgracia o bendición, pasa lo siguiente con este tema que es muy importante prestarle atención. Señores, el Señor Jesucristo nos dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Por eso no podemos nosotros esperar estar conectados de manera de que voy a esperar que me responda el Señor así, porque no. Para que podamos tener una respuesta tenemos que irnos a la Biblia porque es la palabra de Dios por la que recibimos eso.
Ahora, lo que sí podemos hacer es mantenernos en conexión permanente. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el Espíritu Santo. Ahí es donde tú percibes lo que está bien y lo que no. Cada vez que tú sientes algo en tu corazón, en tu ser, que te dice no lo hagas, no lo hagas. Si tú lo haces, ya tú sabes a lo que te enfrentas. Señores, personalmente, desgracia o bendición, les quería comentar lo siguiente. Cada vez que nosotros hacemos algo mediante el razonamiento humano o filosofía humanística, eso no se llama Dios. Eso se llama eso mismo, filosofía o ideología. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando nosotros hacemos algo sin esperar el tiempo de Dios, la confirmación, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que nos confirma que Dios está ahí y tiene el control, nosotros simplemente entorpecemos los planes de Dios. Y yo soy uno y lo acepto. Yo lo hice muchísimas, no sé si millones de veces lo hice. Por querer las cosas rápido, a mi tiempo, ahora mismo, no mañana. Señores, entorpecemos los planes de Dios y Él dice, tengo mejores cosas para ti de las que tú puedes conseguir en el tiempo que vas a estar ahí en la tierra. Entonces, cuidado, señores, con lo que está llamando desgracia y lo que está llamando bendición. Te envío saludos, te envío los mejores deseos, la verdad, que busques al Señor, porque es algo muy diferente caminar en el mundo y caminar y vivir para Cristo, señores. Es muy diferente. Te invito a que hagas una oración. Haz una oración cuando sientas que ya no puedes más, si quieres dejarlo como última opción. Y si sientes la necesidad de ese Dios todopoderoso en tu vida, que tome el control, que te comience a bendecir, que ya quieres dejar el mundo, simplemente es una oración. Recibe al Espíritu Santo mediante la oración y el bautizo viene después. Pero si estás en un momento de desesperación, que todos pasamos por eso, porque es natural, nacemos pecadores y no fue nuestra culpa porque viene del pecado original, pero llegar de la misma manera al día del juicio ya es otra cosa y se llama nuestra responsabilidad. Porque para eso Dios dejó la Biblia, el manual de salvación, para corregir lo que haya que corregir. ¿Quieres recibir al Señor? Simplemente es una oración poderosa y dile, Señor Jesucristo, acepto que moriste por mí, Señor, en la cruz del Calvario, que pagaste, Señor Jesucristo, por mis pecados, por algo que ni siquiera tenías tú que hacer, Señor. Pero en tu misericordia, en tu amor por mí, lo hiciste, Señor Jesucristo. Lo hiciste, Señor. Y ahora que no le consigo rumbo a mi vida, que todo me parece tonto, estúpido, sin sentido, y que simplemente nada me llena, Señor, porque me dices tú que solamente tú podrás llenar ese vacío. Yo te pido, Señor, que entres a mi vida en este momento, que tomes el control, Señor Jesucristo. Que tomes el control y que me muestres todo eso que tu palabra dice que tienes para mostrarme, para regalarme, para permitirme ser un hombre o una mujer firme, seguro, con convicción y con futuro de victoria y de gloria, Señor. Entra a mi vida, Señor Jesucristo, toma el control de mí. Saca de mí ese ser que vive para el mundo por egoísmo, por envidia. Sácalo. Límpiame, Señor. Toma el control de mi vida, Señor, porque eres tú lo único que yo necesito para ser feliz realmente. Toma el control, Señor. Te entrego mi vida en este momento, Señor. Guíame, Señor, y condúceme por medio de tu voluntad. Porque eres tú, Señor, el que me dice que aunque vengan los vientos, mi barca no se va a voltear. Toma el control, Señor, en este momento de mi vida. Yo te lo pido, por favor. Te entrego mi vida, Señor Jesucristo. Señores, esa oración, una oración tan sencilla como esa, de corazón, es una oración que te cambia la vida. Pero si la haces de corazón, yo te invito a que busques al Señor. Soy sobreviviente del mundo ficticio, de las mentiras, de las cochinadas, de las locuras y de todo lo que ofrece este mundo. Pero ¿sabes qué? Si hay una vida distinta.
si hay otra visión, si hay otra cara de la moneda y si hay otra mentalidad, si hay otra posibilidad, si hay otra manera de vivir tranquilo y desplazarse por la vida. La luz del sol. Señora, yo simplemente no te invito a una religión porque Dios no es una religión, Dios es una relación. Te invito a que seas tú el que tenga el control de tu vida. Te invito a que seas tú el que se levante por la mañana y seas tú mismo el que se acueste por la noche y que nadie te cambie tu estado de ánimo. Que nadie te cambie a ti tu día y que de nadie dependa si tú eres esto o eres aquello. Te invito a que seas tú guiado por nuestro Creador, por nuestro Salvador Jesucristo, y que comiences a recibir bendiciones, porque es lo que Él quiere y es lo que Él tiene para nosotros en su palabra. Yo te invito, abre tu corazón y dile: Señor, toma el control de mi vida, Señor. Cualquier oración que tú le hagas al Señor, pero que se la hagas de corazón. Dice la palabra: cada vez que un pecador se arrepiente, en el cielo hay fiesta. Señores, la Biblia es el libro más actualizado que el periódico de mañana en la mañana. Saludos.